Hola chicas, bienvenidas. Acompáñenme a realizar este hermoso nonito, un abuelito de 17 centímetros. Vamos a empezar realizando las piernitas. Ya una vez con las piezas recortadas, recuerden que siempre debemos de recortar con las piezas que estiren hacia los anchos. Aquí tengo la pieza de la piernita y la pieza del zapatito. Vamos a hacerlas que encajen y las vamos a pegar. Vamos a colocar la pieza del zapatito sobre la pieza de la piernita con ayuda de silicona líquida o silicona caliente, según ustedes deseen trabajar. Y la vamos a colocar que esté al borde del ras en la parte de abajo y que sobre un poquito en los extremos. Y ahora sí vamos a empezar a coser la piecita. Vamos a empezar primero a coser la parte de color piel. Vamos a utilizar un hilo color piel y lo vamos a empezar a coser. Yo para las puntadas festón, que son las puntadas típicas del fieltro, utilizo simplemente una sola hebra de hilo. Así que vamos a empezar a coser toda esta partecita de color piel. Cosemos toda esta parte así como lo ven aquí en el video con puntada festón. Vamos a ir cosiendo y nos va a ir quedando así. Vamos a terminar de coser esta partecita y nos queda así. Aquí ya la tenemos lista, simplemente nos falta coser la partecita de fieltro negro que vendría siendo el zapatito. Vamos a coser exactamente igual, tratando de solo agarrar la parte del fieltro color negro. Vamos a ir cosiendo con puntada festón de igual manera, así como lo ven aquí en el video. Vamos a ir cosiendo toda esta partecita que vendría siendo el zapatito. Terminamos de coser toda esta partecita. Y ya lo tenemos listo, ya tenemos toda la parte de la curvatura de la piernita cosida. Entonces aquí todavía no he cortado el hilo porque voy a coger la parte de abajo de la basecita. Aquí tenemos las dos piecitas de cartón que indican en el molde. Vamos a pegarlas. Si ustedes gustan pueden colocar solo una, si es cartón gruesecito, pero en este caso es un cartón más o menos delgadito. Entonces lo vamos a ubicar en la partecita de la base del zapatito en fieltro. Colocamos y pegamos. Miren, si se pueden dar cuenta, aquí una parte es más angostita y la otra es más gruesecita. La parte gruesecita es la parte del frente, la que va a ir justo en la costura. Miren, lo ubicamos, lo hacemos encajar y ahora sí vamos a coser todo el contorno con puntada festón. Vamos a ir cosiendo así como lo ven aquí en el video, tratando de unir solo y agarrar las piecitas de color negro, que vendría siendo la parte del zapatito y la parte de la basecita del zapato. Las dos piezas en fieltro color negro las vamos a ir juntando con puntada festón y vamos a coser todo el contorno. Miren, aquí ya lo tengo cosidito, simplemente al finalizar vamos a hacer unos cuantos nuditos y vamos a esconder el hilo. Escondemos el hilo y cortamos el excedente. Ya tenemos listo la piernita y el zapatito. Hacemos exactamente lo mismo con la otra piernita y la vamos a rellenar. Vamos a utilizar napa siliconada o relleno sintético y nos vamos a ayudar de un rellenador, un palito, un lápiz, lo que ustedes tengan a su alcance, chicas. Vamos a empezar a rellenar toda la basecita del zapatito con mucho cuidado. Vamos a ir rellenando súper bien, primero la base y luego vamos a ir rellenando el resto de la piernita. Recuerden, chicas, que el video aquí está en cámara rápida para que no se nos vayan a aburrir mucho, pero ustedes en su casita lo van a hacer con mucha paciencia. Aquí ya tenemos las piernitas listas, vamos a hacer exactamente lo mismo con las dos piernitas. Y ahora vamos a empezar a trabajar con las piezas del cuerpito. Recuerden que siempre deben de estirar, que las piezas se estiren hacia los costados, hacia el ancho. Aquí ya tenemos las dos piezas y lo que vamos a hacer es coser todos los laterales y la parte de la entrepierna. Vamos a coser con puntada festón. Recuerden, solo vamos a coser la parte lateral, el otro lateral y la entrepierna, así como lo muestro aquí en el video. Vamos a dejar todas estas aberturas. Entonces vamos a empezar a coser con puntada festón. Bueno, yo realizo la puntada festón solamente con una hebra de hilo. He visto que hay chicas que trabajan con dos hebras, pero a mí me gusta y me parece que queda mejor con una sola hebra de hilo. Entonces vamos a empezar a coser con puntada festón todas las partes indicadas. Terminamos de coser todos los laterales, los dos laterales y la entrepierna y vamos a dejar estas aberturas, así como lo ven aquí en el video. Ya que lo tenemos listo, ahora sí, para unir a las piernitas vamos a tener que rellenar un poquito la abertura de las piernitas, un poquito nada más para que tengan la forma y puedan encajar con las piernitas. Vamos a rellenar un poquito cada piernita y ahora sí la podemos unir a la piernita que hemos hecho anteriormente. Nos vamos a ayudar de un alfiler, vamos a tratar que la costurita quede justo en el centro y ahora sí vamos a empezar a coser con puntada festón todo el contorno. Vamos a ir uniendo la piernita a la pieza del cuerpito con puntada festón
Vamos a ir haciéndolo, cosiendo todo el contorno, así como lo ven aquí en el video. Vamos a ir uniendo las dos piezas. Vamos a seguir cosiendo todo el contorno. Estas costuritas no se va a ver porque va a llevar el pantaloncito encima, pero igual hay que hacerlas con mucho cuidado. Vamos a coser todo el contorno y nos va a quedar así. Miren, ya aquí ya las tenemos listas. Simplemente vamos a sacar el alfiler y vamos a hacer exactamente lo mismo con la otra piernita. Entonces ubicamos el alfiler para centrar bien la costurita y vamos a coser todo el contorno con puntada festón. Y así es como nos quedan las dos piernitas unidas al cuerpito. La basecita del zapatito debe de quedar lo más lisa posible para que el muñequito se pueda mantener de pie solo. Ahora sí vamos a empezar a rellenar el cuerpito. Vamos a ayudarnos de la napa siliconada o relleno sintético y nos vamos a ayudar de un lapicito, un rellenador, un palito, lo que ustedes tengan, pero sí debe ser un poquito largo para que llegue hasta la parte de las piernitas. Vamos a empezar rellenando la unión que hemos hecho de las piernitas con el cuerpito. Esa partecita la vamos a rellenar súper bien. También luego, después de que ya hemos rellenado bien esa parte, vamos a pasar a la parte de la entrepierna. Miren, este tiene que ser un palito o algún rellenador delgadito para que pueda entrar a estas partecitas. Delgadito y que sea un poquito larguito para que pueda alcanzar todas las partecitas. Entonces vamos a seguir rellenando. También rellenaremos bien los hombritos y luego rellenaremos el restante. Y así es como nos debe de quedar. Recuerden, chicas, rellenar súper bien cada partecita y cada rinconcito de la pieza para que les quede bien el cuerpito, bien formadito. Rellenar bien los hombritos, el cuellito. Recuerden que el cuellito es indispensable ya que este va a soportar el peso de la cabecita. Ahora, para cerrar la parte del cuellito, simplemente vamos a hilvanar todo el contorno y vamos a empezar a hacer unos nuditos. Anudamos bien para que el hilo no se nos salga, no se nos vaya a abrir la pieza y vamos a esconder el hilo, hacemos unos nuditos, escondemos el hilo y listo. Así es como nos debe de ir quedando. Recuerden que la parte de la base de los piecitos debe de quedar lo más liso posible para que el muñequito se pueda mantener de pie solito. Ahora sí vamos a pasar a lo que es los bracitos. Entonces aquí ya tengo las dos piezas recortadas y simplemente vamos a coser todo el contorno dejando una pequeña abertura por donde vamos a poder rellenar. Empezamos a coser con puntada festón. En este caso a mí los bracitos me gusta empezar a coser desde la parte de los coditos, ya que es más fácil al momento de rellenar que la abertura quede en ese lado. Entonces coso todo el contorno y dejamos esta abertura. Como se dan cuenta, la abertura queda justo arribita del codito y es más fácil rellenar porque llegas hasta el fondito de la manito. Entonces vamos a empezar a rellenar toda la manito con un poquito de napa siliconada o relleno sintético y con ayuda de un palito que sea delgadito, ya que la manito es delgadita y chiquita, ¿no? Entonces vamos a empezar a rellenar todo y así es como nos va a quedar. Ahora que ya está bien rellenita, vamos a terminar de coser con puntada festón la abertura que habíamos dejado. Entonces terminamos de coser y nos va a quedar los bracitos así. Miren, ya tenemos cosido todo el contorno del bracito. Vamos a hacer exactamente lo mismo con el otro bracito y nos van a quedar así. Ahora que ya tenemos listos los bracitos y el cuerpito, nos toca vestir a nuestro muñequito. Sí, le vamos a colocar la camisita antes de colocar los bracitos. Así que aquí tenemos las piecitas y vamos a trabajar con ellas primero. Vamos a empezar a unir las dos piezas de la camisita, la pieza delantera y la pieza trasera, y la vamos a unir en las partes indicadas. Vamos a unir los dos laterales y también la partecita de los hombritos. Vamos a unir estas partes cosiéndolas con puntada festón, así como lo ven aquí en el video. Aquí estoy cosiendo uno de los laterales, lo vamos a coser con puntada festón. Vamos a tratar de hacer puntadas pequeñas, igual estas costuras no se van a ver porque vamos a dar la vuelta para que la costura quede por dentro. Esta parte de los hombritos y las partes laterales son las que vamos a coser, los de los hombritos y las laterales. Terminamos de coser y así es como nos va a quedar. Miren, tenemos cosidos los hombritos y las laterales y nos van a quedar estas aberturas. Miren, así como lo ven aquí en el video, vamos a dar una vuelta a la piecita para que las costuras queden por dentro y ahora sí está lista para colocar en el cuerpito. Vamos a colocarlo con mucho cuidado para no estirar la pieza de la camisita. La vamos a ir arreglando de a poquitos. Verificamos que los hombritos choquen justo en el cuerpito y listo. Ahora le vamos a colocar esta tirita que es donde va a ir los botones, que también se encuentran los moldes. Simplemente la vamos a recortar y la vamos a pegar así como se ve aquí en el video. La vamos a pegar justo en el borde y vamos a cortar el excedente de la parte de abajo.
Y listo, ahora vamos a hacer el pantaloncito. Vamos a unir las dos piezas primero por la parte curva, así como lo ven aquí en el video. Esta curvita la vamos a ir cosiendo con puntada festón. Vamos a coser toda esta curvita. Las puntaditas no se van a ver porque vamos a dar luego la vuelta. Cosemos estas dos curvitas y así es como nos queda. Ya tenemos las dos curvitas listas. Vamos a hacer este pequeño doblez para ahora coser la entrepierna. Vamos a coser igualmente con puntada festón. Vamos a seguir cosiendo toda esta curva de la entrepierna y mientras tanto aprovecho para decirles y recordarles que los videos están en cámara rápida. Ustedes van a tomarse su tiempo, hacerlo con mucha paciencia para que hagan un buen trabajo. Entonces aquí ya tengo toda la entrepierna cosida con puntada festón y vamos a dar la vuelta para que las costuras queden por dentro, para que no se vean. Vamos a ayudarnos de un palito o si gustan solamente con los deditos y vamos a dar la vuelta al pantaloncito para que las costuras queden al interior. Terminamos de darle la vuelta al pantaloncito y así es como nos va a quedar. Ya lo tenemos listo para colocarlo en el cuerpito. Ahora lo que vamos a hacer es estirar un poquito la pieza del pantaloncito, así como lo ven aquí en el video. Es muy importante para que se nos facilite un poquito introducir las piernitas en el pantalón. Así como lo ven aquí en el video, vamos a ir colocándole despacito el pantaloncito que antes hemos estirado un poquitito. Entonces vamos a ir colocándole despacito, haciendo que suba un poquito a poquito, con mucha paciencia, para no malograr ni la pieza del pantaloncito ni la pieza del cuerpito. Entonces vamos a ir haciendo súper despacio. Ya lo tenemos aquí listo. Miren, aseguramos de que se pueda parar solito, que sigan planitos los piecitos. Y ahora vamos a colocarle un poquito de silicona en la parte superior del pantaloncito para asegurarnos de que no se nos vaya a mover. Ahora para colocar los bracitos necesitamos antes las manguitas. Entonces vamos a empezar a coser las manguitas. Simplemente vamos a doblar, así como lo ven aquí en el video, y vamos a empezar a coser con puntada festón toda esta parte recta. Entonces seguimos cosiendo toda esta partecita de la piecita de la manga. La vamos a hacer simplemente doblamos a la mitad y cosemos. Entonces así es como nos queda, miren. Y le vamos a dar la vuelta para que la costura quede por dentro, para que no se vea la costura. Nos podemos ayudar de un palito o simplemente con los deditos y así es como nos debe de quedar la manguita ya con la costura por dentro. Y ahora para colocarle en los bracitos lo vamos a hacer por la parte de abajo, así como lo ven aquí en el video. Por la parte de abajo vamos a ir introduciendo, nos podemos ayudar de un palito o simplemente hacerlo con los deditos con mucha paciencia para no malograr las piecitas. Entonces vamos a introducir bien el bracito en la pieza de la manguita. Y en este bordecito que queda aquí vamos a darle un poquito la vuelta para que no se note tanto el borde. Entonces así es como nos quedan los bracitos. Ya los tenemos listos ambos bracitos. Y ahora sí, al fin lo vamos a colocar al cuerpito. Los vamos a unir al cuerpito. Vamos a hacer este pequeño doblez en la manguita, en la parte superior de las manguitas, para poder unirlo al cuerpito. Vamos a necesitar una agujita grandecita con hilo. Estoy utilizando 4 hebras de hilo color piel. Y vamos a empezar a unir el bracito al cuerpito. Vamos a empezar en uno de los bracitos, hacemos primero un nudito, así como lo ven aquí en el video. Y vamos a pasar la aguja de un extremo hacia el otro extremo, justo en la parte de los hombritos, así como lo ven aquí. Vamos a tratar de que la aguja quede lo más recto posible y jalamos el hilo. Ahora que estamos en el otro extremo, vamos a introducir la aguja en el otro bracito. Introducimos la aguja, jalamos un poquito y vamos a regresar la aguja hacia el otro extremo donde iniciamos. Pasamos la aguja, jalamos el hilo y ahora sí vamos a regresar a colocarle la aguja nuevamente en el bracito. Introducimos la aguja en el bracito, jalamos un poquito el hilo, acomodamos un poquito los bracitos y así podemos hacer de 1, 2 hasta 3 pasadas de extremo a extremo, de un bracito al otro. Yo simplemente voy a hacer una sola pasada en esta vez porque estoy utilizando 4 hebras de hilo. Vamos a asegurarlos con unos nuditos, así como lo ven aquí en el video. Vamos a hacerlos unos nuditos, jalamos bien el hilo, hacemos nuevamente otro nudo y jalamos. Esto es para asegurar de que no se nos vaya a salir. Ahora escondemos el hilo hacia la parte de atrás y vamos a cortar el excedente. Y listo, ahora vamos a arreglar un poquito las manguitas. Vamos a arreglar aquí con una agujita las manguitas y la camisita. Y ahora sí vamos a unir las manguitas a la camisita.
Vamos a hacerlo con puntada invisible. Vamos a ayudarnos de una agujita, hilo del mismo color y vamos a ir cosiendo con puntada invisible todo el contorno para ir uniendo la manguita a la camisita. Vamos a procurar de que solo agarremos la parte del fieltro de la camisita y de la manguita para que los bracitos puedan moverse. Si agarramos un poco de la pieza cuando estemos cosiendo, un poco de la pieza del cuerpito, el bracito va a ser imposible que se mueva. Entonces vamos a ir cosiendo con mucho cuidado ambas piezas, la pieza de la manguita y la pieza de la camisita. Vamos a seguir cosiendo todo el contorno con puntada invisible. Vamos a seguir uniendo la manguita a la camisita. Vamos a ir dándole pequeñas puntaditas en cada extremo y yendo jalando el hilo para que este no se note. Y al final vamos a hacer unos pequeños nuditos para asegurarnos de que el hilo no se salga. Aseguramos bien y vamos a esconder el hilo. Escondemos el hilo y vamos a cortar el excedente. Y listo, así es como nos va a ir quedando. Vamos a hacer exactamente lo mismo con el otro bracito. Y listo, así es como nos va a ir quedando. Entonces ahora vamos a pegar este doblez que hicimos anteriormente para que no se nos vaya a mover el bordecito de la manguita. Vamos a ayudarnos de una agujita y lo vamos a ir pegando. Ahora vamos a colocarle el cuellito que también se encuentra en los moldes. Vamos a simplemente colocarle un poquito de silicona y lo vamos a colocar detrás del cuellito, así de esta manera, como lo ven aquí en el video. Vamos a simplemente pegarlo, lo vamos a ubicar y lo pegamos y listo. Ahora le vamos a colocar unos botoncitos o unas medias perlas blancas en esa tirita que hemos colocado. Vamos a colocarle un poquito de silicona y lo vamos a ir pegando. Yo estoy utilizando medias perlas blancas. Voy a colocarle 3, así como lo ven aquí. Las vamos a pegar y nos queda así. Ya tenemos casi listo. Ahora solamente nos falta, vamos a remangar un poquito aquí el pantaloncito, el borde de las mangas del pantaloncito. Esto es opcional si ustedes desean. Las vamos a remangar un poquito y así es como nos debe de quedar. Esto es para que se vea un poquito los zapatitos. Y listo. Ahora vamos a colocarle una pequeña correíta. Puede ser una cinta delgada negra que mida medio centímetro, 0.5 centímetros. Y también vamos a necesitar una argollita de también medio centímetro. Y lo vamos a colocar. Este puede ser un pedacito de cuerito, una cintita delgadita y también puede ser fieltro si ustedes desean. Entonces vamos a colocarlo con un poquito de silicona por todo el contorno de la cinturita del muñeco. Entonces vamos a ir pegándolo poquito a poquito todo el contorno. Terminamos de pegar y nos va a quedar así. Vamos a cortar el excedente y listo, ya tenemos la correíta. Ahora le vamos a arreglar un poquito en la parte de atrás. Vamos a cortar ahí y le vamos a colocar esta pequeña argollita que es una argollita de bisutería. Como les repito, es de 0.5 centímetros, así que simplemente la vamos a pegar así como lo ven aquí en el video. Lo vamos a pegar encima de la correíta. Y ahora vamos a necesitar estos 4 pedacitos de fieltro que también se encuentran en los moldes y los vamos a pegar encima de la correíta a manera de detalle. Vamos a ir pegándole 2 en la parte de adelante y 2 en la parte de atrás. Y así es como nos debe de ir quedando. Y hasta aquí nos vamos a quedar en esta primera parte. Nos vemos en el siguiente video donde terminaremos de realizar este hermoso abuelito. Nos vemos. Hola chicas, bienvenidas. Acompáñenme en esta segunda parte donde terminaremos de realizar a este hermoso nonito. Un abuelito de 17 centímetros. Vamos a empezar haciendo la cabecita. Aquí ya tenemos las piezas recortadas. Yo le puse un alfiler en la parte superior para no equivocarme de lado, ya que toda es redondita. Entonces ahora vamos a marcar las aberturas en la plantilla. En el molde se encuentra la plantilla y simplemente vamos a recortar así como lo ven aquí en el video. Vamos a ir recortando ayudándonos de una agujita, una tijerita y vamos a ir recortando así como les muestro aquí en el video toda la plantilla para que podamos marcar las facciones en el fieltro. Hacemos estos pequeños cortecitas en estas que vendrían a ser sus patitas de gallo de estos muñequitos. Y también vamos a cortar las cejitas y también estas aberturas por donde vamos a marcar las arruguitas de la parte de la frente del abuelito. Vamos a recortar así como lo ven aquí. Vamos a recortar como si fuera un tipo rectángulo. Lo vamos a recortar todo
así como lo ven. Aquí ya lo tenemos recortado, recortamos la nariz y abrimos los huequitos de los hoyitos de la boca. Entonces vamos a coger una pieza de fieltro de la carita y vamos a empezar a marcar con ayuda de un lapicero borrable. Entonces vamos a empezar a marcar las facciones guiándonos de la plantilla que acabamos de cortar. Vamos a ir marcando todo el contorno de las aberturas. Vamos a ir haciendo los trazos, las líneas. Si gustamos podemos volver a repasar. Y así es como nos va a ir quedando. Vamos a hacer ambos ojitos, ambos hoyitos de la boquita. Miren, aquí en las patitas de gallo son simplemente una V, como una V echada. Y ahora vamos a empezar a bordar. Vamos a empezar a bordar lo que es las arruguitas de la frente. Vamos a empezar a bordar con puntada atrás o puntada máquina. Son las típicas puntadas que utilizamos para hacer bordaditos en el fieltro. Entonces vamos a seguir bordando, cosiendo con puntada atrás por todas las líneas que hemos trazado. Vamos a coser y bordar ambas líneas y miren cómo nos queda esto que vendría siendo las arruguitas de la parte de la frente. Ahora vamos a hacer las arruguitas que vienen a ser del ojito como las patitas de gallo. Simplemente vamos a seguir, que son dos líneas juntas que forman como una V. Todo esto, la línea de la frente y la línea del ojito, las estamos haciendo con hilo color piel. Miren, así nos queda. Simplemente es como una tipo V. Entonces ya que los tenemos listos, ahora vamos a utilizar hilo color negro y vamos a empezar a bordar el ojito. Vamos a ir siguiendo las líneas que hemos marcado y en este caso en el ojito vamos a ir cosiendo todo el contorno porque el centro lo vamos a ir pintando más adelante. Entonces vamos a ir cosiendo con puntada atrás, igualito puntada atrás o puntada máquina, todo el contorno del ojito que hemos trazado anteriormente. Vamos a ir cosiendo, procuremos dar unas puntaditas pequeñitas ya que son pequeñitos los trazos, ¿no? También, entonces vamos a ir bordando con puntada atrás. Miren cómo nos va quedando. Ahora nos falta unir todo ese trazo para cerrar el contorno y vamos a seguir cosiendo con puntada hacia atrás o puntada máquina. Vamos a ir haciéndolo con mucha paciencia, con mucho cuidado. Si nos equivocamos podemos volverlo a hacer. O sea, chicas, no se me vayan a frustrar a la primera. Simplemente hay que seguir intentando. Aquí miren, ya lo tenemos. Como pueden ver, derechito no ha quedado. Simplemente hay que tener un poquito más de práctica, ir aprendiendo así poquito a poquito. Entonces ya que los tengo listos los dos ojitos bordaditos, voy a empezar a pintar el centro. Vamos a ir pintando con ayuda de una agujita a toquecitos todo el centro de lo que hemos contorneado con el hilo. Vamos a ir pintando poquito a poquito el ojito a toquecitos con mucho cuidado de no ensuciar lo de afuera. Entonces hacemos exactamente lo mismo en ambos ojitos, los dejamos secar y ya tenemos listas las arruguitas de la frente, de los ojitos y los mismos ojitos. Entonces ya está lista para unir con la otra pieza de fieltro de la carita. Vamos a unir ambas piezas con puntada festón todo el contorno. Vamos a ir cosiendo todo el contorno con puntada festón, dejando una pequeña abertura para poder rellenar. Recuerden que aquí los ojitos ya secó, para que no vayan a ensuciar el resto de piezas, chicas. Dejen secar primero sus ojitos y luego empezamos a coser la carita. Vamos a ir cosiendo con puntada festón todo el contorno y vamos a dejar una pequeña abertura. Miren, aquí ya lo tengo cosido y acá está la abertura. Y vamos a empezar a rellenar. Vamos a ir rellenando, procurando de que el relleno llegue a todos los rinconcitos. Nos podemos ayudar de un palito, un rellenador, lo que ustedes tengan a su alcance, chicas. Les vuelvo a repetir, los videos aquí están en cámara rápida. Ustedes pueden hacerlo con mucha paciencia en su casa y a sus tiempos, chicas. No todos trabajamos al mismo tiempo y no todos tenemos la misma paciencia tampoco. Entonces vamos a hacerlo con mucha paciencia y vamos a empezar a rellenar la carita. Rellenamos súper bien, cosemos la abertura que habíamos dejado y ya la tenemos lista la cabecita bien rellenita. Hemos rellenado todas las esquinitas, todos los bordecitos y ahora vamos a darle la vuelta a la cabecita
y vamos a hacer una pequeña abertura midiendo un dedo de distancia y vamos a hacer una pequeña abertura con ayuda de la tijera, así como lo ven aquí en el video. Entonces esta abertura nos va a ayudar a hacer las facciones de la carita y vamos a necesitar una agujita, miren, una medianita, y vamos a ensartar 4 hebras de hilo y que sea lo suficiente para poder hacer las facciones. Vamos a hacer un nudito en la parte de atrás y vamos a ingresar a la parte de la boquita, a uno de los orificios de la boquita, y vamos a hacer pasaditas de un punto a otro punto. Vamos a ir haciendo las pasaditas tratando de agarrar un poquito de napa. Vamos a ir del punto de la boquita primero hacia el punto del ojito y luego del ojito hacia la boquita. Esto podemos hacerlo de 2 a 3 pasadas y en el final vamos a quedar en el ojito y del ojito vamos a pasar hacia la parte de atrás. Entonces, como les digo, pueden hacer de 2 a 3 pasadas, 1, 2 o 3 pasadas. Y en la parte de atrás vamos a hacer un nudito para asegurarnos de que esta facción no se nos vaya a salir. Hacemos bien el nudito y ahora pasamos al otro ojito. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a introducir la aguja en el punto de la boquita y vamos a pasar de este punto al punto del ojito, tratando siempre de agarrar un poquito de napa. Entonces vamos a hacer de 2 a 3 pasadas, siempre procurando que hagamos las mismas pasadas en los 2 ojitos. O sea, si en un ojito hacemos 2, que en el otro también hagamos 2. Entonces, ya que estoy en la parte de atrás, vamos a pasar de un extremo de la boquita al otro extremo de la boquita. Entonces salimos en un punto de la boquita y vamos a pasar hacia el otro orificio de la boquita. Aquí simplemente es pasadita, no vamos a jalar mucho. Miren, nos ayudamos de un alfiler para definir la altura de la sonrisa y jalamos un poquito el hilo, no mucho, un poquito. Vamos a hacer unos nuditos en la parte de atrás. Vamos a anudar bien para que no se nos vaya a salir. Anudamos bien, escondemos el hilo y cortamos el excedente. Ahora sí. Así es como nos va a quedar nuestra carita, las facciones de nuestra carita. Entonces, si vemos que nos falta un poquito de napa luego de haber faccionado, podemos rellenar. Aquí podemos rellenar en cualquier partecita de la carita donde veamos un poquito blandita. Casi siempre se forma en el mentón o en los cachetitos. Entonces ahora ya la tenemos rellenita. Vamos a hacer los lentes antes de colocarle la naricita. Entonces aquí yo tengo un alambrecito enrolladito, ya que no tengo un alambre más gruesito. Lo que he hecho es enrollar un poquito de alambre que es un poquito delgado. Si ustedes tienen un alambre gruesecito que lo puedan manipular y que les quede bonito, lo pueden utilizar. Yo estoy utilizando aquí un alambre delgadito y lo he enrollado en 2 para que sea un poquito más gruesito, que tenga con textura y también que quede un poquito como labradito. Entonces le vamos a empezar a dar forma a los lentes. Estoy utilizando una tapita de pintura de un diámetro de 1.5 centímetros y vamos a empezar a darle vueltas. Vamos a hacer 3 vueltas del alambre en la tapita. Tiene que ser una tapita circular. Vamos a darle 3 vueltas y aquí ya tenemos 3 vueltitas. Y lo que vamos a hacer es ver dónde comienza y dónde terminan las 3 vueltas y ahí es donde vamos a hacer la abertura. Vamos a abrir de tal manera como lo ven aquí en el video y vamos a doblar este alambrecito que es el del centro para empezar a darle forma a nuestros lentecitos. Nos podemos ayudar de nuestros deditos o de un palito para empezar a darle forma a los lentes, a la parte central de los lentes, que quede un poquito como recta, y siempre nos podemos ayudar de la basecita con la que hemos hecho la circunferencia para que no se nos vaya a mover mucho. Cortamos el excedente del alambrecito y vamos a seguir dando forma con nuestros deditos. Vamos a ir arreglando bien el lentecito para que quede compacto. Podemos dar pequeños toquecitos al alambre para que no se vaya a salir y ya tenemos listos nuestros lentecitos. Miren, chicas, y la naricita va a ir encima de los lentes, así. Ahora los voy a medir, a ver cuánto mide. Mide 2 centímetros, 1 centímetro y 2 centímetros. Pero estas medidas van a variar dependiendo del tamaño de la base que utilicen para hacer los lentes. Ahora, para colocarlo en la carita lo vamos a coser. Vamos a ayudarnos de una agujita e hilo de color piel y vamos a empezar. Lo vamos a colocar justo a la altura de donde va a ir la naricita y vamos a dar unas pequeñas puntaditas, solo unas pequeñas puntaditas. Vamos a ir cosiendo los lentecitos en la carita para que no se nos vaya a salir. Si gustan ustedes también lo pueden pegar, pero es más seguro que lo cosamos.
Entonces vamos a coser el otro extremo de la naricita también de la misma forma y vamos a pasar el hilo hacia la parte de atrás. Entonces aquí ya tenemos los dos puntitos donde hemos cosido y hacemos el nudito en la parte de atrás y cortamos el excedente. Entonces les repito nuevamente, si ustedes quieren lo pegan, si quieren lo cosen los lentes, y ahora sí nos toca colocar las cejitas y la naricita con ayuda de la silicona. Aquí ya los tengo pegaditos, miren cómo nos va quedando, y ahora voy a borrar las marcas del lapicero borrable con esta planchita con la que yo me ayudo. Es una planchita de cabello, pero yo la utilizo para borrar las marquitas. Aquí ya tenemos lista nuestra carita y así es como nos debe de ir quedando hasta el momento. Ahora en la parte de atrás, por la abertura que hicimos anteriormente, vamos a ayudarnos del dedito para abrir bien esta abertura y vamos a introducir el cuellito por aquí. Vamos a introducir el cuellito con mucha paciencia, con mucho cuidado para que no se nos vaya a doblar. Entonces ya que lo tenemos a la altura indicada, que no nos vaya a quedar muy cuello largo, el muñequito, pueden inclinar la cabecita si ustedes quieren. Entonces ahora sí nos toca unir nuestro cuerpito a nuestra cabecita por medio del cuellito y lo vamos a ir cosiendo con puntada invisible todo el contorno. Entonces vamos a ir uniendo el cuellito y la cabecita con puntada invisible. Vamos a ir dando una puntadita en el cuellito, una puntadita en la cabecita y así vamos a ir jalando el hilo para que este no se note. Vamos a ir cosiendo todo el contorno con puntada invisible. Vamos a seguir dando pequeñas puntaditas y jalando el hilo por todo el contorno. Entonces cuando ya lleguemos al final de todo el contorno del cuellito, vamos a hacer unos pequeños nuditos. Aseguramos súper bien, esto sí hay que asegurarlo bien para que no se nos vaya a salir la cabecita. Entonces escondemos el hilo y cortamos el excedente. Ya tenemos unida nuestra cabecita a nuestro cuerpito. Ya nos falta poquito para terminar. Ahora le vamos a colocar las orejitas, que en el molde indica 4 piezas, que vendrían a ser 2 piezas para cada orejita. Simplemente las pegamos las 2 piecitas y luego las vamos a pegar en la cabecita. Las vamos a colocar a la altura justo debajito de los ojitos, donde termina el ojito, lo vamos a colocar. Ya tenemos listas nuestras orejitas y ahora sí nos va a tocar hacer el cabellito. Estoy utilizando una lanita color gris y la vamos a colocar dependiendo de ustedes. Yo la voy a hacer con un poquito de calva, así que solamente le voy a poner en algunos lados la lanita. Vamos a hacer unos cuantos nuditos, vamos a darle 5 vueltas en un dedito y con un pedacito de lana vamos a anudar en el centro. Son 5 vueltas por dedito. Vamos a hacer de estos nuditos 15, vamos a necesitar 15 nuditos, si es que van a hacer el mismo peinado que yo, con calvita, si no van a necesitar más. Entonces ya tenemos listo nuestro muñequito y también los nuditos de lanita y los vamos a empezar a pegar. Entonces nos vamos a ayudar de silicona líquida o silicona caliente para ir colocando los nuditos de cabellito de lana en la parte de la cabecita. Voy a empezar de la parte de arriba de la orejita para ir formando la calvita. Ya como les había mencionado antes, voy a dejarle un poquito de calvita. Si ustedes desean, pueden llenarle toda la cabecita de lanita. Entonces vamos a ir pegando poquito a poquito los mechoncitos, dándole forma. Entonces nos podemos ayudar de unos alfileres si es que desean, si no, simplemente los van a ir pegando así de a poquitos. Vamos a ir colocando cada mechoncito, cada nudito por todo el contorno y también vamos a procurar de que cubra la parte donde hemos unido el cuellito a la cabecita. Entonces vamos a ir pegando los nuditos. Recuerden que yo estoy utilizando 15 nuditos para este peinadito que es con calvita. Entonces si ustedes desean pueden colocarle más. Aquí ya terminé de colocarle los nuditos y vamos a colocar con un poquito de silicona. Vamos a ir tapando algunos huequitos que nos hayan podido quedar. Entonces, como se pueden dar cuenta, ha cubierto la parte que necesitábamos cubrir, que es la de la unión de la cabecita con el cuellito. Entonces vamos a ir dándole unos poquitos de retoques. Por ahí le ponemos un poquito de silicona para que no se note ningún huequito. Entonces ya lo tenemos casi listo. Nos faltan unos pequeños detallitos, que es darle un poquito de color a la carita. Vamos a ayudarnos de una pintura rosadita, puede ser pintura acrílica, pintura textil o rubor. Vamos a ir dándole un poquito de color a la frente, a la naricita, a los cachetitos, a las manitos.
vamos a ir dándole pequeños toquecitos. En este caso yo estoy utilizando pintura Acrylex, pintura textil, pero ustedes pueden utilizar cualquiera de las que anteriormente les he mencionado y con las que estén más acostumbradas a trabajar. Entonces, ya que le dimos un poquito de color, voy a darle un poquito de luz, un poquito de brillo a los cachetitos con un pequeño puntito de pintura blanca. Así como lo ven aquí en el video, voy a hacerle un pequeño puntito en los cachetitos para que le dé un toquecito más tierno. Entonces, con esto ya tenemos listo nuestro muñequito de abuelito o nonito. Y es así como finalmente nos debe de quedar nuestro muñequito. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente video, donde empezaremos a realizar a la abuelita. Hola chicas, bienvenidas. Acompáñenme a realizar esta hermosa nonita, una abuelita de 17 centímetros. Vamos a empezar haciendo la piernita. Para ello ya tenemos las piezas recortadas y vamos a colocar la pieza del zapatito sobre la pieza de la piernita. La vamos a pegar con ayuda de silicona líquida o silicona caliente. Esta pieza se trabaja similar a la piecita de la piernita del abuelito. Entonces lo pegamos que quede bien al borde en la parte de la base y en los laterales que quede un poquito. Vamos a empezar cosiendo la parte en color piel, la parte de la piernita. Vamos a coser con puntada festón. Así como lo ven aquí en el video, vamos a ir cosiendo la partecita que se encuentra en color piel, que vendría siendo la piernita. Vamos a ir cosiendo toda esta partecita con puntada festón. Podemos hacer unas puntadas más o menos pequeñas. Y cuando ya estemos en el final vamos a hacer unos nuditos y cortamos el exceso de hilo. Entonces ya tenemos esta partecita, faltaría la parte del zapatito. Entonces lo vamos a hacer exactamente igual. Vamos a coser con puntada festón toda esta piecita, tratando de agarrar solo la parte de fieltro en color marroncito. Vamos a ir cosiendo con puntada festón toda esta partecita. Si se dan cuenta, es casi similar o igual como hemos hecho la piernita del abuelito. Terminamos de coser esta partecita que es la curvita, que vendría siendo la parte del zapatito. Terminamos de coser esta parte y ahora vamos a hacer la base del zapatito. Aún no cortamos el hilo porque vamos a seguir haciendo. Entonces aquí tenemos la base del zapatito en cartón. El molde indica una pieza para cada zapato, pero si su cartoncito es muy delgadito lo pueden reforzar con 2 piecitas. Aquí ya tengo las 2 piezas de cartón pegadito y la voy a pegar en la base de fieltro. La coloco dejando un bordecito por todo el contorno para poder festonear. Vamos a hacer que encaje, así como lo ven aquí. Si se dan cuenta, una parte es más ancha que la otra y la parte ancha es la parte de delante, la que vamos a empezar costurando, así como lo ven aquí en el video. Entonces vamos a empezar a coser con puntada festón, procurando de agarrar ambas piezas en color marroncito para que no se note el color piel. Entonces vamos a ir cosiendo todo el contorno, así como lo ven aquí en el video, tratando de agarrar solo las piezas marrón, y cosemos todo el contorno con puntada festón. Y así es como nos debe de quedar. Al final simplemente vamos a hacer unos pequeños nuditos y vamos a esconder el hilo. Entonces es así como nos debe de ir quedando la piernita. Ahora vamos a empezar a rellenar. Vamos a empezar a rellenar desde la base. Vamos a primero procurar que quede bien rellenito la parte de aquí de la curvita. Y vamos a empezar a rellenar toda la basecita primero. Toda esta partecita del zapatito para que quede bien rellenita y se pueda parar el muñequito solito. Entonces vamos a seguir rellenando. Una vez que ya hayamos terminado de rellenar la base, vamos a seguir con el resto de la piecita. Vamos a rellenar súper bien, que quede bien rellenito. Miren chicas, aquí ya tenemos la piernita. Hacemos exactamente lo mismo con la otra piernita y es así como nos debe de quedar. Ahora vamos a pasar al cuerpito, que se va a trabajar exactamente igual como hemos hecho con el cuerpito del abuelito. Vamos a coser ambos laterales y la parte de la entrepierna y vamos a dejar esta abertura y la abertura del cuellito. Entonces ya que lo tenemos listo, cosido en puntada festón, ya lo tenemos para unir a las piernitas. Vamos a rellenar un poquito esta parte de las piernitas, así como lo ven aquí en el video, para que pueda tener la formita y nos sea más fácil unir a la piernita. Entonces vamos a rellenar un poquito ambas piernitas. Cuando ya la tengamos bien rellenitas, ahora sí ya las tenemos listas para unir a la piernita.
Simplemente hemos rellenado para que sea más fácil encajar, así como lo ven aquí. Simplemente vamos a poner un alfiler y ya lo tenemos listo para coser. Vamos a coser con puntada festón, tratando de unir la pieza del cuerpito con la pieza de la piernita. Vamos a ir cosiendo todo el contorno, así como lo ven aquí en el video. Vamos a ir cosiendo poquito a poquito. Estas puntadas no se van a ver, pero igual hay que coser con mucho cuidado, ¿no? Vamos a ir cosiendo todo el contorno, uniendo ambas piezas. Vamos a ir uniendo ambas piezas así como lo ven aquí. Vamos a terminar de coser todo el contorno y nos va a quedar así. Entonces ya al final vamos a hacer unos cuantos nuditos. Vamos a anudar bien para asegurar de que no se nos vaya a salir el hilo y vamos a esconder el restante. Cortamos y listo. Entonces así es como nos va a quedar la piernita unida al cuerpito y vamos a hacer exactamente lo mismo con la otra piernita. La vamos a centrar y la vamos a coser todo el contorno y así es como nos debe de quedar. Verificamos que la base de los zapatitos queden lo más planito posible para que el muñequito se pueda parar sin ninguna dificultad. Y ahora vamos a empezar a rellenar. Nos vamos a ayudar de un palito, un rellenador, un lapicito, pero algo que sí nos ayude a llegar hasta los rinconcitos. Entonces vamos a seguir rellenando con ayuda de napa siliconada o relleno sintético y vamos a tratar de que el relleno llegue a todos los lados de la pieza. Vamos a empezar rellenando la parte de la unión de las piernitas, la entrepierna y luego vamos a subir rellenando el cuerpito, los hombritos y el cuellito. Entonces así es como nos debe de quedar, súper bien rellenita la piecita, así como lo ven aquí en el video. Hemos rellenado todito. Y ahora sí vamos a terminar de cerrar la pieza hilvanando la parte de la abertura del cuello. Vamos a hilvanar todo el contorno y vamos a hacer unos pequeños nuditos. Jalamos el hilo y nos aseguramos de hacer unos buenos nuditos para que la pieza no se nos vaya a abrir. Entonces escondemos el hilo, cortamos y ya lo tenemos lista la piecita del cuerpito. Vamos a empezar a vestirla. Para ello tenemos las dos piezas de la calzoneta y vamos a empezar a coser. Vamos a coser primero esta aberturita que es la entrepierna. La vamos a coser con puntada festón y así es como nos debe de quedar. Vamos a dar la vuelta para que la costura quede por dentro y lo vamos a colocar así como lo ven aquí, como si fuera un pañalito, pero es una calzoneta. Entonces la vamos a ubicar, vamos a estirar un poquito para que llegue a unirse los extremos. Vamos a ayudarnos de un poquito de silicona para ir pegando la piecita y vamos a estirar un poquito para que podamos unir ambas piecitas. Vamos a unir con puntada invisible. Vamos a ir dando pequeñas puntaditas en ambos extremos y vamos a ir uniendo así ambas piecitas. Vamos a ir cosiendo con puntada invisible, dando pequeñas puntaditas en ambos lados y vamos a ir jalando el hilo. Jalamos un poquito el hilo, arreglamos bien, ya lo tenemos listo. Vamos a hacer unos pequeños nuditos en la parte de abajo. Escondemos el hilo y listo. Exactamente igual como hemos hecho en este lado, vamos a hacer en el otro extremo. Vamos a pegar, jalamos un poquito, estiramos, pegamos con ayuda de la silicona un poquito y vamos a ir estirando para que se puedan unir ambas piecitas. Y vamos a coserlo exactamente igual que acá con puntada invisible. Y así es como nos queda la piecita colocada al cuerpito. Ahora nos toca hacer los bracitos, los cuales los vamos a trabajar exactamente igual como hemos hecho para el abuelito. Vamos a coser todo el contorno y vamos a rellenar. Ahora ya tenemos listos los bracitos, pero aún no se lo podemos colocar al cuerpito porque tenemos que tener las piezas listas del vestidito. Entonces vamos a trabajar primero con estas piezas. Yo voy a utilizar blonda delgada blanca para el bordecito del vestidito. Vamos a empezar con las piezas del vestidito y las vamos a pegar. Voy a utilizar silicona líquida o silicona caliente. Vamos a pegar todo el bordecito y le vamos a colocar la blondita. Esto es opcional, si ustedes desean pueden colocarle la blonda o si no, no. Es a manera de detalle, de decoración. Entonces cortamos el excedente y vamos a hacer exactamente lo mismo con la otra pieza. Vamos a colocarle la blondita y vamos a empezar a bordar con puntada atrás el borde del vestidito y el borde del cuellito. Y así es como nos debe de quedar. Podemos hacerlo con puntada atrás, puntada hilván, con la puntada que ustedes se sientan más cómoda. Solo esta manera de detallito. Y así es como nos debe de quedar. Vamos a hacer exactamente lo mismo con la otra piecita. Y vamos a empezar a pintar estos detallitos con pintura blanca y ayuda de un pincelito.
Con la parte de atrás del pincel vamos a coger un poquito de pintura y vamos a empezar a hacer unos puntitos. Esta guía está en la plantilla, pero también lo pueden hacer así, simplemente a mano alzada. Y listo, son 5 puntitos por flor y son 5 flores en total. Ustedes pueden hacer el diseño que ustedes deseen o seguir la plantilla. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo, el mismo diseño que hacemos en un lado, lo hacemos en el otro. En ambas piecitas del vestido vamos a hacer el mismo diseño. Pueden hacer florcitas, puntitos chiquitos, puntitos grandes, líneas, lo que ustedes deseen. Entonces voy a terminar de pintar las florcitas para que queden igual a ambos lados y así es como nos queda. Ahora, si ustedes ven que ha levantado un poquito de pelucita, pueden ayudarse de una tijerita para ir limpiando esta pelusa que sale. Y ya lo tenemos listas ambas piecitas del vestidito, dejamos secar un poquito. Mientras tanto vamos a ir cosiendo las manguitas. Vamos a hacer este pequeño doblez y coser esta parte recta. Vamos a coser con puntada invisible. Vamos a ir haciendo estas costuras y van a quedar por dentro, vamos a dar la vuelta después. Vamos a hacer que esta costura no se vea, vamos a ir cosiéndole y luego vamos a dar la vuelta cuando ya la tengamos lista la piecita. Vamos a ir cosiendo con puntada festón toda esta parte recta y así es como nos queda. Ahora vamos a dar la vuelta a la pieza, vamos a ayudarnos de un palito o con los mismos dedos y lo vamos a empezar a dar la vuelta a la piecita para que la costura quede por dentro y no se vea. Ya tenemos listo la manguita y la vamos a introducir el bracito. Vamos a introducirlo con mucho cuidado con ayuda de nuestros deditos y vamos a hacer exactamente lo mismo con el otro bracito. Vamos a colocarle la manguita con mucho cuidado con ayuda de nuestros deditos y así es como nos debe de quedar los dos bracitos ya con las manguitas colocadas. Entonces ahora regresamos a la pieza del vestidito, ya ha secado la pinturita y la vamos a coser por el revés. Vamos a ir cosiendo los laterales y la parte de los hombritos. Vamos a ir cosiendo con puntada festón. Vamos a seguir cosiendo todas las partes que hemos indicado con puntada festón. Estas puntaditas no se van a ver porque vamos a dar la vuelta para que no se vean estas costuritas. Vamos a seguir cosiendo. Miren cómo nos va quedando. Vamos a terminar de coser ambos laterales y los hombritos. Y así es como nos queda. Ya tenemos cosiditas estas partes. Estas van a quedar abiertas. Y vamos a darle la vuelta. Damos la vuelta para que las costuritas no se noten. Y ya tenemos listo el vestidito. También tenemos ya listos los bracitos con las manguitas. Y ahora sí lo vamos a poder colocar en el cuerpito. Vamos primero colocándole el vestidito en el cuerpito. Vamos a ir colocándolo con mucho cuidado, vamos a ir ayudándonos de nuestros deditos y vamos a ir colocando con cuidadito el vestidito. Arreglamos bien la piecita y ya lo tenemos listo. Ahora sí nos falta colocarle los bracitos. Para ello vamos a doblar un poquito la parte de la manguita para que se nos facilite manipular la aguja con los bracitos. Aquí tenemos una aguja grandecita con hilo color piel en 4 hebras. Nos aseguramos de que la aguja sea lo suficiente grandecita para que pueda pasar de un extremo al otro. Y ahora sí vamos a empezar a unir el bracito al cuerpito. Vamos a hacer un nudito en uno de los bracitos al comienzo. Así como lo ven aquí en el video, ya tenemos el nudito en un bracito y vamos a pasar la aguja de un extremo al otro, tratando de que esté lo más recto posible. Jalamos la agujita con el hilo y vamos a introducir la agujita en el otro bracito. Y vamos a volver a pasar de un extremo hacia el otro. La agujita la pasamos hacia el primer ladito donde hemos estado y vamos a pasar nuevamente la aguja por el bracito. Lo pasamos hacia atrás y así podemos hacer de 2 a 3 pasadas, 1, 2, 3 pasadas. De un extremo al otro, de un extremo al otro, podemos hacer las pasadas que ustedes deseen. Entonces yo aquí voy a pasar una vez más hacia el otro lado. Y es aquí donde voy a hacer unos cuantos nuditos. Vamos a pasar hacia el otro lado. Termino de pasar, jalo la aguja, jalo bien el hilo y voy a hacer unos nuditos. Vamos a hacer unos nuditos para asegurar. Como les repito, ustedes pueden hacer de 2, 1, 2, 3 pasadas, las pasadas que ustedes deseen. Hacen unos nuditos y luego escondemos el hilo. Escondemos, cortamos el excedente del hilo y ya lo tenemos unidos los bracitos al cuerpito. Arreglamos un poquito con ayuda de la agujita el vestidito. Y ahora sí nos falta unir las manguitas al vestido. Vamos a ayudarnos de el hilo del mismo color y vamos a unir con puntada invisible. Vamos a ir uniendo
la piecita de la manguita con la piecita del vestidito, tratando de solo agarrar esas piecitas y no la pieza del cuerpito, para que los bracitos se puedan mover y no se nos vaya a dificultar. Entonces vamos a ir agarrando así, vamos a ir dando pequeñas puntaditas, jalamos el hilo y vamos a seguir cosiendo. Seguimos dando pequeñas puntaditas en ambos lados y vamos a ir jalando el hilo. Acomodamos con ayuda de la agujita, jalamos el hilo y así vamos a terminar de coser todo el contorno. Hacemos exactamente lo mismo en el otro bracito y es así como nos debe de ir quedando. Vamos a doblar un poquito la orillita de la manguita y nos vamos a ayudar de una agujita, doblamos un poquito para que no se vea este bordecito. Lo podemos doblar y lo podemos ir pegando un poquito con ayuda de la silicona. Entonces hasta aquí nos vamos a quedar en esta primera parte. Nos vemos en el siguiente video donde terminaremos de realizar a esta hermosa abuelita. Hola chicas, bienvenidas. Acompáñenme a terminar de realizar esta hermosa abuelita. Vamos a empezar haciendo la carita. Para ello aquí ya tenemos las piezas recortadas y para diferenciar la parte de arriba le puse un alfiler. Vamos a cortar las piezas de la plantilla como se encuentra en el molde y las vamos a marcar con ayuda de un lapicero borrable. Vamos a ir marcando la boquita, los ojitos, las cejitas, la naricita, todo conforme indica el molde, también las arruguitas de los ojitos y vamos a ir marcando así guiándonos de la plantilla. Marcamos todas sus facciones, repasamos si gustan con el lapicero y ya lo tenemos listo para bordar. Aquí yo estoy resaltando un poquito lo de los ojos para que se note bien. Las arruguitas de los ojos y los ojos se hace igual como hemos hecho con el abuelito. Igual, lo único que cambia es que el abuelito tiene arruguitas en la frente y la abuelita no. Entonces vamos a hacer los ojitos exactamente igual como hemos hecho con el abuelito. Vamos a empezar a bordar con hilo negro, 2 hebras de hilo estoy utilizando y vamos a empezar a bordar con puntada hacia atrás todo el contorno que hemos marcado de los ojitos. Entonces vamos a ir cosiendo poquito a poquito, que sean puntaditas más o menos pequeñas ya que el ojito es pequeñito. Entonces vamos a ir bordando con puntada hacia atrás. Una vez que tenemos la curva de arriba vamos a hacer la curvita de abajo para ir cerrando todo el contorno del ojito. Entonces todo esto lo hemos hecho con puntada hacia atrás, así como lo ven aquí en el video. Ya terminamos todo el contorno y vamos a hacer exactamente lo mismo con el otro ojito y así es como nos va quedando. Y ahora antes de pintar el centro del ojito vamos a hacer las arruguitas del ojito que vendrían siendo las patitas de gallo. Entonces vamos a ir bordando esta tipo B, una B echadita que le hemos hecho también con el abuelito con puntada atrás. Son 2 líneas pequeñas como un tipo angulito. Lo vamos a hacer exactamente igual en el otro ojito y aquí ya las tenemos listas. Ya tenemos lo que se iba a bordar y ahora lo vamos a pintar el centro del ojito con pintura negra. Puede ser pintura acrílica o pintura textil. Lo vamos a pintar con ayuda de la parte de atrás de la agujita y lo vamos a ir pintando de a toquecitos. Solamente en el centro. Vamos a pintar solamente dentro de donde hemos bordado. Vamos a ir pintando de a poquitos y así es como nos va a quedar. Ya tenemos los 2 ojitos listos, ya lo dejamos secar y ahora vamos a unir las 2 piezas de la carita. Hacemos que coincidan los lados de ambas piecitas y vamos a empezar a coser con puntada festón todo el contorno. Todo el contorno de la piecita, vamos a ir uniendo ambas piezas de la carita. Vamos a ir cosiendo con puntada festón todo el contorno. Vamos a procurar hacer una puntada bonita porque esto sí se va a ver. Entonces vamos a coser todo el contorno y vamos a dejar una pequeña abertura por donde vamos a poder rellenar. Entonces aquí ya lo tengo cosido y vamos a empezar a rellenar con ayuda de la napa siliconada o relleno sintético y también de un palito que nos va a ayudar a que el relleno llegue a todos los rinconcitos. Mayormente nos hace falta mucho en los cachetitos, en la parte de arriba de la frente. Vamos a rellenar súper bien, que todo el relleno llegue a todos los rinconcitos para que tenga la forma adecuada la carita. Entonces vamos a seguir rellenando. Vamos a ir dándole forma a las curvitas, así como lo ven aquí en el video. Vamos a seguir rellenando y vamos a rellenar hasta que lo tengamos lo suficientemente rellenita la piecita. Y miren, acá ya la tenemos rellenita y vamos a terminar de coser la abertura por donde hemos rellenado. La terminamos de coser igualmente con puntada festón y así es como nos debe de quedar. Ahora en la parte de atrás vamos a hacer una pequeña abertura. Vamos a medir un dedito de distancia y vamos a cortar un poquito
una aberturita que es por aquí por donde va a introducir el cuellito, y también vamos a hacer las facciones. Ahora que tenemos esta aberturita podemos aprovechar por ahí para rellenar donde nos falte. Mayormente siempre falta en las esquinitas, como ya les dije anteriormente, en los cachetitos, en las esquinas de la frente. Donde nos falte rellenar, donde sientan blandito, pueden aprovechar por aquí para rellenar. Ahora necesitaremos una agujita, una aguja mediana o grandecita, y vamos a hacer unos nuditos en la parte de atrás y vamos a salir hacia el agujerito de la boquita. Salimos en el agujerito de la boquita y vamos a subir hacia el punto del ojito, ahí donde inicia el ojito, y vamos a pasar de 2 a 3 pasadas tratando de agarrar un poquito de napa para que vaya formando la comisura de la boquita. Volvemos a pasar. Yo voy a hacer aquí dos pasadas nada más y voy a pasar hacia la parte de atrás. Aquí ya tengo 2 pasaditas, miren cómo va formando, y vamos a hacer exactamente lo mismo con el otro lado, pero antes vamos a hacer un nudito. Y ahora sí volvemos a salir hacia un puntito de la boquita, subimos hacia el puntito del ojito y vamos a ir así haciendo de 2 a 3 pasadas tratando de agarrar un poquito de napa para que vaya formando la comisura de la boquita. Pasamos hacia la parte de atrás, hemos hecho la misma cantidad en ambos lados y así es como nos va a ir quedando, miren. Y ahora sí vamos a pasar a hacer la boquita. Vamos a hacer primero un nudito en la parte de atrás y vamos a pasar de un orificio de la boquita, de una comisura de la boquita hacia el otro. Y antes de jalar vamos a ubicar un alfiler para que marque la altura de la sonrisa. Miren, jalamos el hilo un poquito, no mucho, vamos a jalar un poquito. Hacemos un nudito en la parte de atrás, escondemos el hilo y ya saco el alfiler. Y escondemos bien el hilo y cortamos y listo. Aquí ya tenemos la boquita, los ojitos y faltaría las cejitas. Para ello estoy utilizando un hilo color plomo y vamos a empezar haciendo un nudito en la parte de atrás. Y vamos a salir hacia uno de los orificios o de los puntitos que hemos marcado en las cejitas. Hacemos un pequeño pasadito de hilo y listo. No vamos a jalar mucho, simplemente vamos a hacer pequeñas pasaditas. Pasamos hacia el otro extremo y vamos a hacer lo mismo, pequeñas pasaditas sin jalar mucho. Estoy utilizando 2 hebras de hilo color gris o plomo. Simplemente vamos a hacer pasaditas, no vamos a jalar si no se va a marcar mucho. Hacemos un nudito en la parte de atrás, aseguramos bien, escondemos el hilo y cortamos el excedente. Y así es como nos va a ir quedando hasta el momento la carita. Vamos a pegarle la naricita. Si ustedes gustan pueden hacerle lentecitos igualito como hicimos con el abuelito, pero en este caso yo no le voy a colocar lentes. Ya saben que si quieren colocarle pueden hacerlo antes de colocarle la naricita. Y así es como nos va quedando nuestra carita. Ahora voy a rellenarle un poquito en la parte de atrás. Ustedes van a rellenar si es que notan que les falta un poquito de relleno. Siempre cuando hacemos el faccionamiento se encoge un poquito la napa, entonces nos va a hacer falta rellenar un poquito. Entonces rellenamos y listo, ya lo tenemos. Ahora sí la vamos a unir al cuerpito por el agujerito que hemos hecho anteriormente en la parte de atrás. Introducimos el cuellito por allí. Vamos a hacerlo con ayuda de nuestras manitos, con mucho cuidado de no deformar las piezas. Y cuando ya la tengamos a la altura suficiente el cuellito, lo vamos a empezar a coser. Vamos a ubicar súper bien y vamos a coser con puntada invisible. Vamos a empezar haciendo un nudito y luego vamos a ir dando pequeñas puntaditas, una puntadita en el cuellito, una puntadita en la cabecita, y así vamos a ir jalando el hilo para que este no se note. Vamos a ir cosiendo con puntada invisible todo el contorno del cuellito, vamos a ir jalando el hilo y no se nota, ¿ven? Entonces vamos a terminar de coser todo el contorno así de esta manera. Hacemos un nudito, aseguramos bien y ya lo tenemos listo. Entonces ahora le vamos a colocar las orejitas, las cuales son 2 piecitas para cada orejita. Simplemente las pegamos 2 piecitas en cada orejita y luego las vamos a pegar en la carita, así como lo ven aquí en el video, justo debajito de los ojitos, a la altura de los ojitos, y los vamos a ubicar ambas a la misma altura y listo. Ahora nos faltaría el cabellito, para lo cual vamos a necesitar lanita en color gris y un cartoncito de 12 centímetros en el cual vamos a ir enrollando. Vamos a ir dando 30 vueltas en total. Ahora que tenemos las 30 vueltas, cortamos el excedente, aseguramos un poquito para que no se mueva con algo, le ponemos peso encima y vamos a necesitar un pedacito de lanita más para hacerle este nudito que ven aquí. Vamos a colocar ese pedacito de lana que nos va a ayudar a hacer el nudito y vamos a ir cortando, así como ven aquí en el video, la parte de abajo. Sacamos el cartón y vamos a empezar ahora sí a hacer el nudito con el pedacito de lana que habíamos dejado en la parte de arriba. Hacemos unos nuditos para asegurarnos de que no se nos vaya a salir, anudamos bien y listo.
Vamos a ir arreglando un poquito el cabellito, vamos a ir peinándolo, vamos a ir ajustando los pedacitos de lana si es que se nos han ido un poquito más para allá. Vamos a ir arreglando así y listo, ya tenemos nuestro cabellito. Vamos a aplanar un poquito este nudito del centro y con este cabellito vamos a poder hacer el peinado que ustedes deseen. Podemos dejarlo con cabello suelto, con un moñito, un cabello recogido, lo que ustedes deseen. Yo le voy a hacer un moñito hacia un costado, vamos a ir aplanando el nudito del centro y vamos a ir pegándolo. Nos vamos a ayudar de silicona líquida o silicona caliente, vamos a ir colocando en el centro, justo en el nudito, y vamos a ir colocándolo así como ven aquí en el video. Nos vamos a ayudar de un alfiler para que no se vaya a mover mientras seca. Y lo vamos a ir ubicando el cabellito según el peinado que vayan a hacer. Les repito, yo voy a hacer un peinadito de un moñito hacia un costado. Ustedes pueden hacer el peinadito que ustedes deseen. Y vamos a ir pegándolo de a poquitos. Vamos a ir colocando silicona de a poquitos en la cabecita. Y vamos a ir pegando de a poquito la lanita. Vamos a ir colocando silicona primero en la parte alta de la cabecita. Y vamos a ir bajando los pelitos o los cabellitos de lana de a poquitos para que vayan pegando. Entonces vamos a ir acomodando el cabellito de a poquitos, vamos a ir pegando. Ahora vamos a pegar esta parte de la frente, esta partecita que ven aquí. La vamos a ir colocando un poquito de silicona también detrás de las orejitas y vamos a ir acomodando el cabello. Entonces vamos a seguir pegando todo el cabellito, dándole forma al peinadito que deseemos. Vamos a seguir colocándole silicona y también vamos a cubrir esta parte donde hemos cosido el cuellito. Vamos a colocarle silicona detrás de las orejitas y vamos a ir acomodando el cabellito dándole forma al peinadito. Vamos a ir pegando el cabellito de a poquitos, dándole pequeños toquecitos y así es como ya vamos teniendo forma nuestro peinadito. Vamos a ayudarnos de un pedacito de lanita del mismo color y vamos a amarrar el cabellito. Si ustedes gustan, como les digo, pueden hacer el peinado que ustedes deseen. Pueden dejarlo con el cabello suelto, un moñito, lo que ustedes desean y tengan en mente para esta muñequita. Entonces ya vamos a terminarle de amarrar aquí. Vamos a darles unos nuditos. Vamos a arreglar el cabellito y ya va tomando forma el peinadito. Vamos a arreglar súper bien para que pegue también detrás de las orejitas. Podemos poner un alfiler para que no se mueva mientras va secando. Entonces vamos a cortar un poquito este moñito para que tenga forma. Vamos a arreglar, vamos a ir cortando un poquito la lanita. Para ello vamos a ayudarnos de una bolsita para que el restante de la lanita no vaya a manchar el fieltro. Entonces vamos a ir cortando, vamos a ir dándole forma al moñito, vamos a ir entresacando un poquito para que no tenga mucho cabellito en esta parte. La bolsita nos va a ayudar a que la pelucita que suelta la lana no se quede en el fieltro. Entonces vamos a ir dándole forma a este moñito, vamos a ir entresacándole un poquito de lanita. Así hasta que tome la forma que deseemos y que nos guste cómo va quedando. Entonces vamos a arreglarle un poquito el moñito aquí. Vamos a pasar el nudito hacia la parte de atrás para que no se vea. Y podemos ponerle el moñito adelante o el moñito atrás, recogerlo así como ustedes deseen. Entonces ahora le vamos a dar un poquito de color a la carita con ayuda de rubor, pintura textil, pintura acrílica, lo que sea, pero en color rosadito para darle un poquito de color a los cachetes, a la naricita, a la frente, un poquito al mentoncito, a la boquita. Entonces vamos a ir pintando así de a poquito. Recuerden que estamos en cámara rápida, así que ustedes lo van a hacer con mucha paciencia para no maltratar la pieza del fieltro. Le damos también un poquito de color a la altura de las cejitas y ahora le vamos a poner un poquito de brillo en los cachetes. Simplemente vamos a poner un puntito de color blanco. Nos podemos ayudar de pintura acrílica o pintura textil y lo vamos a hacer con la parte de atrás de la agujita y vamos a hacer simplemente unos puntitos a la altura de los cachetitos debajo de los ojitos y listo. Ahora vamos a pasar a hacer su chal. Aquí ya tenemos la piecita recortada que va a ir sobre sus hombritos y vamos a necesitar un poquito de hilo gruesito en color crema y vamos a ensartarlo en una agujita y vamos a hacer este flequito. Lo vamos a hacer así, vamos a introducir la aguja en casi la orilla, metemos la aguja, la sacamos justo al ladito
no en el mismo punto, sino un poquito al ladito, cortamos un poquito el hilo y en esta azada que queda arriba vamos a introducir las 2 hebras que quedaron hacia abajo. Pasamos por aquí y ya tenemos el flequito. Miren cómo queda, parece fácil, pero si toma su tiempito vamos a ir haciéndolo todo el contorno. Miren cómo va quedando, son como los flequitos que quedan en los chales tejidos. Entonces vamos a hacer de nuevo, ingresamos la aguja, sacamos hacia un ladito, miren, en un ladito, volvemos a sacar la aguja, queda una azada arriba, cortamos el hilo y metemos por esa azada que queda arriba los flequitos o los 2 hilitos que quedan colgando, los metemos por ahí, jalamos el hilo y ya queda este flequito. Vamos a hacer esto todo el contorno de la parte curva de abajo y así es como nos debe de quedar. Entonces vamos a emparejar todos estos hilitos para ir dándole forma. Esto parece fácil, pero si toma su tiempo. Es fácil, pero toma tiempo, es paciencioso. Ir haciendo cada nudito y luego ir cortándolos y que todos tengan casi el mismo tamaño. Si ustedes quieren obviar esta parte, lo pueden reemplazar por greca, cinta, blonda, lo que ustedes quieran para decorar este chal. Entonces pueden hacerlo así como lo he hecho yo o reemplazarlo por cualquier adornito. Entonces ya lo tenemos listo, simplemente lo vamos a colocar encima de sus hombritos y lo vamos a doblar así la parte de adelante para que entre en sus bracitos. Entonces así es como nos va a quedar. Ustedes pueden ir arreglando el chal y ubicándolo, lo pueden colocar con un poquito de silicona para que no se les mueva y nos tocaría decorar. Pueden hacerlo con perlitas, cadenitas, cintita, medias perlas, lo que tengan. Miren, he utilizado una cadenita delgadita para el collar y unas perlitas para los aretitos y así es como nos queda. Entonces ya tenemos lista nuestra abuelita y es así como tenemos terminado nuestros abuelitos o nonitos, nuestros abuelitos de 17 centímetros. Muchas gracias por acompañarnos hasta el momento. En el siguiente video les enseño a hacer las alitas para convertir estos bellos abuelitos en angelitos. Hola chicas, bienvenidas, acompáñenme a realizar estas hermosas alitas de angelito. Para armar las alitas simplemente tenemos que tener las piezas recortadas. Una vez que tenemos las 4 piezas recortadas vamos a empezar a armarlas y vamos a ir pegando desde la pieza más grande hasta la pieza más chiquita. Lo podemos ir pegando con ayuda de silicona líquida o silicona caliente y vamos a ir colocándole así como ven aquí en el video. Vamos a ir montando una sobre otra y también luego vamos a pasar a la piecita más chiquita y la vamos a colocar encima. Vamos a pegar, aquí ya tenemos la parte de atrás y para la parte de adelante solamente le vamos a colocar la piecita mediana y la vamos a poner silicona y la colocamos encima, así como ven aquí en el video. Pegamos súper bien y ya tenemos listas nuestras alitas. Hacemos exactamente lo mismo con la otra alita y lo vamos a colocar. La parte que se ven las 3 piezas es la parte que va a ir hacia afuera, así como lo ven aquí. Pueden pegarle directamente, yo en este caso estoy colocándole con alfileres, pero ustedes pueden pegarlo. Entonces es así como finalmente nos quedan nuestras alitas para colocarle a nuestros abuelitos o angelitos. Y es así como llegamos al final de este hermoso proyecto de nonitos de 17 centímetros. Si les gustó pueden dejar su like, comentar o compartir. Nos vemos en un próximo proyecto.